Vamos entonces a la palabra del Señor. ¿Podemos sentarnos? ¿Están listos para la palabra? Continuamos con la serie Crecimiento. Amén. Y entonces, el domingo pasado, pues estuvimos hablando acerca del crecimiento del carácter. Hay muchas intenciones en la vida espiritual, pero esta es una de las principales que el Señor vino a traer, que nosotros seamos transformados, no exteriormente, sino interior, en el corazón, donde nadie ve, donde solamente Dios ve. Allí Dios quiere que podamos ser transformados. Y el domingo pasado vimos dos elementos fundamentales que transforman o que son esenciales para que el carácter sea transformado por Él. El número uno fue la responsabilidad. Cuán importante es ser responsable con uno mismo primero. Hay muchas personas que no son responsables ni con ellos mismos. Pero es tan importante la responsabilidad. Es tan importante poder asumir las cosas con responsabilidad. Y usted sabe una cosa, que la responsabilidad va de la mano del compromiso. Mucha gente no quiere asumir el compromiso porque creen que asumiendo el compromiso es una atadura o van a tener una vida con ciertas limitaciones, cuando es al contrario. Si tú no te comprometes con nada, no vas a llegar nunca a ningún lugar. Si tú no te plantas en un compromiso, nunca vas a llegar a crecer. Tú tienes que comprometerte. Si tú quieres casarte, tú tienes que comprometerte con un ser humano, con un hombre o una mujer. Si tú quieres ser un deportista, tú tienes que comprometerte con el entrenamiento. Si quieres ser un gran músico, tienes que comprometerte con el estudio de la música, con la práctica. Y si quieres ser un buen cristiano, tienes que comprometerte con Jesús. No existe tal cosa de que soy un cristiano, pero no tengo compromiso. Amén. Y por otra parte hablamos acerca del patrón. Nuestro carácter ha sido influenciado por diferentes patrones, por diferentes paradigmas, por nuestros padres, por la cultura, etc. Y un patrón es algo que se repite y se establece. Y Dios creó el universo bajo un patrón. Y con ese patrón también te creó a ti y a mí. Por tanto, el patrón que nosotros debemos seguir es el patrón de Dios en nuestras vidas. Ese es el patrón eficiente, el patrón 100% garantizado. Porque Dios nos creó a ti y a mí conforme a su patrón. El carácter de Cristo revela el patrón de Dios. Por eso nuestro crecimiento en el carácter nos debe llevar al carácter de Jesús. Nuestro referente es Jesús. Nuestra mirada y nuestra pregunta práctica en todas las cosas es: ¿qué haría Jesús? Amén. Entonces hoy le tengo dos características más fundamentales que son de gran importancia en el carácter: la madurez y los frutos. En Colosenses 3, del 12 al 14 dice: vestido pues como escogido de Dios, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A la música por aquí. Es que tenemos unos hermanos al lado que son bien alegres. Aleluya. Les decía que habían dos aspectos fundamentales que queremos tratar hoy: es la madurez y los frutos. Ahora, ¿qué es la madurez? Nos preguntamos, ¿qué es la madurez? ¿Cuándo una persona es madura? Dice que la madurez es la capacidad de una persona para pensar, sentir y actuar de manera responsable, equilibrada y sabia, aun en situaciones difíciles. No depende solamente de la edad, sino del desarrollo del carácter, la experiencia y la capacidad de tomar buenas decisiones.
Se considera una persona madura a quien tenga estos aspectos. La madurez es esencial porque la madurez es el resultado. La madurez es la prueba del crecimiento. Lo que nos dice que hemos crecido es que somos maduros, que actuamos con madurez, que hemos sido transformados. Pero hay varios aspectos que identifican la madurez. Una persona es madura cuando tiene la capacidad de renunciar a algunas cosas. Nosotros tenemos que renunciar a cosas. Cosas que no deberían estar en nuestras vidas, que no convienen que estén en nuestro presente, porque nos mantienen estancados, no nos dejan crecer, no nos permiten crecer. Tenemos que extendernos hacia adelante, dejando atrás el pasado. Una persona madura ha renunciado a formas de pensamiento, ha renunciado a formas de actuar, ha renunciado a manera de ver las cosas y ha renunciado a manera de analizar las cosas. Cuando uno viene a Jesús, tu vida cambia. Tu perspectiva cambia, tu visión cambia. Filipenses 3, del 12 al 14, Pablo, el apóstol Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendió que la madurez era en gran manera renunciar a cosas en su vida. En su intención de avanzar, dice: una cosa hago, olvido lo que queda detrás. Tú tienes que olvidar lo que está detrás. Porque lo que está detrás es una puerta, a veces, para que el enemigo actúe en tu vida. Porque tú sigues autocondenándote por cosas que Dios te perdonó ya. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, tenemos que dejar atrás el pasado. Tenemos que caminar y avanzar adelante. Tenemos que renunciar a maneras de actuar. Hay cosas que nos hacen cometer errores. La ira, por ejemplo. Si tú eres una persona que te aira fácilmente, es hora de renunciar a eso. Pero eso empieza con una decisión. Tú tienes que decidir que vas a renunciar a la ira. Tú tienes que renunciar a pensamientos que tú sabes que a Dios no le agrada. Renuncia a esos pensamientos de manera voluntaria, con firmeza. Hay personas que se pasan la vida pensando cosas de los demás porque han sido traicionados en el pasado. Entonces cree que todo el mundo los va a traicionar. Pero si usted está en Jesús, usted tiene que comenzar a renunciar a esos pensamientos. Hay eventos desafortunados en el pasado que a lo mejor te ocurrieron. Ya tú tienes que pasar la página. Puedes haber sido traicionado. Puedes haber sido violentado. Puedes haber sido manipulado. Pero eso está en el pasado. El pasado no tiene vida a no ser que nosotros mismos le demos vida. Pero tú tienes que renunciar a lo que pasó. Y tienes que seguir adelante, como decía Pablo. No puedes quedarte atrás. No puedes quedarte en ese pasado que te mantiene atado, que te mantiene atrasado, que te mantiene aguantado, que tú quieres ir adelante y ese pasado te aguanta hacia atrás. Pablo era una persona muy talentosa.
Tenía todos los privilegios como ciudadano romano y judío. Era conocedor de la ley. Y estas cosas habían creado en él una manera de ser. Y cuando conoce a Cristo, todo cambia. Cuando conoce a Cristo, Pablo renunció a quien era. Y de hecho, su nombre fue cambiado de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate del viejo hombre, despójate de la vieja mujer. Pero recordemos que todo ocurre aquí en tu mente, en tus pensamientos. Tienes que desparte de la vieja manera de pensar, de la vieja manera de actuar, de la vieja manera de hacer cosas, que el Espíritu de Dios está contendiendo contigo. Y tú la coges con el pastor porque te está predicando. Es el Espíritu de Dios. Porque hace 20 años atrás el otro pastor te estaba diciendo lo mismo. Dios está trayendo a tu mente cosas ahora mismo, yo sé, que tienes que renunciar. El Espíritu de Dios te está diciendo: tienes que renunciar a esto, aquello. Tienes que renunciar a eso. Tu mente está viciada. Nuestra mente a veces tiene cosas viciadas que repetimos por costumbre, pero que debemos dejar atrás. Patrones equivocados en un sistema que falla constantemente. Si tú sientes que tu vida está en un estancamiento, comienza a pensar, comienza a buscar dentro de ti que algo no está bien. Hay algo que tiene que ser transformado, hay algo que tiene que cambiar. No le eches más la culpa a la gente, no le eches más la culpa a nadie, ni al pastor, ni a los hermanos, ni al amigo, ni al vecino, sino mira dentro de ti. Dile: Espíritu de Dios, revélame lo que tiene que ser transformado, lo que tengo que renunciar en mi vida. Otro aspecto de la madurez es el manejo de las emociones. Aquí todos somos latinoamericanos. Los latinoamericanos somos muy emocionales y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. El problema con los latinos es que no sabemos controlar las emociones. Y una persona madura ha aprendido a controlar sus emociones. Sabe manejar las palancas de las emociones. Dónde me emociono y dónde no. Las emociones son buenísimas, pero para alterar la realidad. Cuando vemos una persona muy emocional, es una persona muy sensible. De nada, un pétalo, una rosa le produce sensaciones. Extremadamente sentimental, y eso nos hace vulnerables y fáciles de manipular. Por eso a nosotros los latinoamericanos nos manipulan mucho, porque somos muy pasionales. Y los bribones, los malos, los hijos del diablo conocen eso y nos manipulan. Pero nosotros vamos a renunciar a eso. Nosotros tenemos que dejar eso atrás. Nosotros tenemos que aprender a controlar las emociones. Y nosotros somos especiales, los latinoamericanos somos especiales, porque tenemos esas emociones, pero vamos a ser más especiales cuando las sepamos controlar. Si no, vamos a estar metidos en problemas a cada rato.
cada rato. Vamos a ver, le voy a explicar en la práctica cómo es esto. Hay varios escenarios donde te voy a poner, donde usted ve que son escenarios extremos y que las emociones no deben estar ahí. En un quirófano, por ejemplo, los doctores están aplicando una cirugía de cerebro. Tiene el cráneo abierto, el cerebro de la persona ahí. O un trasplante de corazón, el pecho abierto, el corazón ahí. Ahí no puede haber emociones. Ahí son cálculos. Exacto. Milimétricos. Fríos. Con la técnica aprendida, científica. Métodos de cirugía. Tanto es así que si un doctor tiene relación afectiva con ese paciente, pues no puede atenderlo. Buscan a otro doctor que no conozca de nada a ese paciente. Es un ejemplo de cómo las emociones a veces se pueden meter en el medio. Lo mismo ocurre en una cabina de un Boeing 747. Tampoco sirven las emociones ahí, sino que también son cálculos no emocionales, porque depende de la vida de mucha gente, de los pilotos que están a cargo. Por tanto, los pilotos tienen que aprender a manejar las emociones. Las emociones ahí no ayudan. Otro escenario, cuando se van a tomar grandes decisiones en una compañía o una empresa e incluso en el gobierno, tampoco las emociones ayudan. Cuando se va a tomar una decisión de negocio, se toma calculando fríamente, no emocionalmente. Los empresarios que toman decisiones emocionales fracasan. Los gobernantes que toman decisiones emocionales fracasan. Controlar las emociones es parte de nuestro proceso de maduración. Saber dónde me voy a emocionar y dónde no. Dónde voy a dar la palanca a las emociones. Y dónde voy a retirar la palanca de las emociones. Estamos en la adoración. Emociónate. Estamos adorando al Señor. Emociónate. Porque es hora que la palanca de las emociones vayan adelante. No sea como dicen los españoles, como un pasmarote ahí. Con su esposa, con su esposo. Emociónate. En los momentos lindos. Pero cuando van a tomar decisiones importantes en la casa, en la familia, retrae la palanca de las emociones. Es problemas de balance. Balancear. Número 3, la búsqueda de soluciones. Búsqueda de soluciones. Una persona madura busca soluciones. No se estanca en el error cometido. Las personas maduras entienden que es una pérdida de tiempo centrarse en el error cometido y comienzan a generar soluciones. No le echan la culpa a los demás, asumen el reto, comienzan a buscar soluciones y se hacen responsables. Personas que pasa algo y están estancados en lo que pasó, y porque tú tuviste la culpa, y porque yo tuve la culpa, y porque el otro tuvo la culpa, y están estancados dando vueltas en el mismo lugar. En el mismo lugar. No resuelves nada con eso. Te puedes meter 40 años en el desierto dando vueltas en vez de buscar soluciones. Si te está pasando algo, no te quejes más. Busca soluciones. Uno como ser humano tiende a quejarse, pero ya, hasta ahí. Quéjate, pero empieza a buscar soluciones. Empieza a ver las cosas de manera objetiva. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó que me llevó a esta situación? Si es un problema matrimonial,
aprende a resolverlo. Eso hace una persona madura. Una persona inmadura evita. Una persona madura trata de esconderse. Pero por más que te escondas y por más que lo evites, el problema no se va a ir. Va a seguir ahí. Y por el contrario, cada día que pasa, crece. Cada día que pasa, crece. A los gigantes hay que enfrentarlos. Tenemos que ser como David. El pueblo estaba ahí, todos estaban atemorizados, pero nadie quería confrontar el problema. Nadie quería darle una solución a ese problema, hasta que vino este adorador. Este se apasionaba en la adoración, pero cuando hubo que resolver el problema, dejó la pasión atrás y le dijo: me voy a fajar contigo. Y David proveyó la solución. Una persona madura está dispuesta a aprender, a rectificar. No se está justificando tanto. Aprendamos a ser autocríticos. Cuando cometemos errores, lo cometimos, no pasa nada. Todos cometemos errores. Aquí no hay nadie perfecto. Todos cometemos errores. Todos los matrimonios discuten. Levante la mano un matrimonio que no discuta, para que me enseñe la fórmula. Todos los matrimonios discuten. Todas las relaciones humanas hay diferencias. Y eso no es malo. Lo malo es tratar de justificarse. Porque aunque tú te justifiques, el error va a seguir ahí. ¿Cuándo el error va a perder poder? Cuando tú comienzas a identificarlo y comienzas a trabajar con el error. Estemos dispuestos a aprender, a escuchar. Escucha el consejo. No creas que lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Hasta que nos partamos aquí de esta tierra, vamos a aprender todos los días algo. Todos los días aprendemos algo nuevo, consciente o inconscientemente. Todos los días. Entonces tengamos esa mansedumbre de corazón, de querer aprender a hacer las cosas mejor. De que cometemos errores, sí, lo cometemos y acepto el error. Y ese es el primer paso para que no cometas más el error. Una persona con una mala conducta comienza a cambiar cuando reconoce que tiene una mala conducta. Mientras se esté justificando, ahí no pasa nada. Pero cuando reconoce que algo está mal en él y que necesita ayuda, necesita cambiar, y si no puede por eso, busca la ayuda. No está en el orgullo, no está en el complejo. El complejo es el diablo. El diablo te engaña y te pone complejo en el corazón para que tú no busques ayuda y sigas metido en el hueco. Pero hoy tú renuncias a eso también, a todo complejo. Si tú necesitas ayuda, búscala. Ahora no te estés buscando a cualquiera. No estés buscando a cualquier persona. Búscate a las personas con sabiduría. Búscate a las personas que tú sabes que tienes la palabra de Dios para tu vida. No te estés buscando a cualquier pelagato. Y cualquiera que te vaya a decir un disparate. Que es lo que vas a añadir problema al problema. Búscate personas con sabiduría. Pero el corazón esté dispuesto a aprender. El corazón esté dispuesto a encontrar soluciones. Olvídate del orgullo. Peor es estar donde estás. Escucha a los entendidos que te pueden aconsejar. Toma el consejo, aplícalo. Necesitamos la madurez. Si queremos el avance, el crecimiento a una vida mejor, a otro nivel, necesitamos madurar. Todos nosotros necesitamos madurar. Siempre hay un nivel de madurez que nos supera y que debemos llegar. El otro aspecto, y con este voy terminando ya, son los frutos.
Este aspecto es fundamental para el crecimiento o del crecimiento porque son precisamente los frutos del carácter. Lo que es más influyente, lo que tiene que ver con el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Mira lo que dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Amén. Nosotros nos escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Si tú estás aquí hoy es porque Él te escogió. Tú eres su escogido. Hay mucha gente en la calle, pero Él te escogió a ti. Él te escogió a ti para que estuvieras hoy aquí. Fíjate la importancia que tú tienes para Él. A veces nosotros estamos todos despistados y no nos damos cuenta de cuán importantes somos para Él. Pero si estás aquí es porque Dios te escogió. Tú tienes que entender que eres un escogido de Dios, que ya fuiste marcado por Él, que fuiste marcado con el Espíritu de Dios. Hay una marca de la promesa de Dios en tu vida. Y ese propósito es que llevemos frutos. Los frutos es consecuencia, es lo que produce un árbol. Somos árboles plantados por Él. Y Él espera que nosotros produzcamos frutos. Este mundo necesita frutos de Dios. Y Dios te escogió a ti y a mí para que fuéramos árboles de Él, para que produzcamos los frutos de Él. Nos escogió a los ángeles, nos escogió a ti y a mí, seres humanos, con defectos, golpeados, rotos, pero te escogió. Y como la naturaleza de nuestro Dios es dar, Dios es un dador, su naturaleza es dar. Todo el tiempo se la pasa dando, te da la vida, te da el oxígeno, te da todo lo que te rodea. Dios lo hizo y te lo da. Y Dios espera que nosotros hagamos lo mismo, que demos frutos de vida. En una ocasión Jesús pasó por un lugar donde había un árbol de higos y era la temporada de higos. No era que pasó en otra temporada, no era la temporada de higos. La temporada que ese árbol debería estar dando frutos. Sin embargo, no había fruto en él. La iglesia es un árbol que tiene que dar frutos. Tiene que dar frutos. La voluntad para Dios con nosotros es esta: que seamos árboles que den frutos. Crecer en el carácter tiene que ver con pasar de la teoría a la práctica. Para que nosotros estemos dando frutos, tenemos que estar en la práctica, no en la teoría. Tenemos que aprender a aplicar la práctica. Lo que el Señor nos enseña, tenemos que ponerlo por práctica. No nos engañemos más a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Tenemos que llevar la teoría a la práctica. Síntoma de personas teóricas. Número 1, si no estamos perdonando y venimos a la iglesia por años y todavía tenemos rencores y nos cuesta trabajo perdonar, estamos solamente en la teoría. Desde el día número 1 que te convertiste, te dijeron: el Señor te perdona y Él espera que tú perdones. Y todavía tienes un montón de rencores.
Todavía tienes un montón de cuentas pendientes. Todavía no pasas la página. Estás en la teoría. ¿Cuándo vas a ir a la práctica? ¿Cuándo vas a decidir perdonar? Y no estoy hablando de personas allá afuera, estoy hablando de personas dentro de la iglesia que necesitan practicar perdón. Porque el perdón te está consumiendo. Y la falta de perdón te está consumiendo. La falta de perdón ha puesto una amargura en tu corazón y te está consumiendo cada día. Te está afectando tus emociones y por ende tu salud también. Y es hora que nosotros nos despojemos del viejo hombre. Que aprendamos a perdonar. Si te estás tomando las cosas mucho personalmente, tú tienes que ir a la práctica. Porque el tomarse todo personal tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el ego. Pasa algo en cualquier lugar y te lo tomas personal. Aplica la práctica. Si hemos entendido que el reino de Dios se trata de servir, pero siempre queremos que nos sirvan, tú tienes que aplicar la práctica. Estás en la teoría solamente. Necesitamos entender que el reino se trata de servicio. La última cosa que hizo Jesús con los discípulos fue ponerse una toalla y lavarle los pies a los discípulos. Porque tiene que ver con servicio. Mi reino tiene que ver con servir a otros. Si me cuesta trabajo comprometerme con las cosas en Dios, estoy estancado en la teoría. Porque Dios no llamó a ser floreros, ni Dios llamó a hacer un cuadro. Dios te llamó a que seas una fuente de vida. Dios te llamó a que tú seas un suplidor de necesidades de todo tipo. No tienes que tener dinero, no tienes que dar nada. Simplemente ser un nutridor emocional en la vida de alguien. Eso vale. A veces escuchar a alguien, eso vale. A veces abrazar a alguien, eso vale. Amén. Ahora te voy a decir algo que a lo mejor no te guste. Lo tengo que decirte. Si tienes 20 años en la iglesia y sigue llegando tarde a la iglesia, usted está en la teoría. Usted está en la teoría. Necesitamos ir a la práctica. Amén. No voy a seguir más por ahí, para no. Dios espera que llevemos frutos, que se manifiesten frutos en nosotros. Los frutos son las cualidades visibles del carácter de una persona que camina con Dios y refleja el carácter de Cristo. Sencillo. El Señor es sencillo. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos de un carácter que ha crecido en el amor de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esos frutos producen y bendicen. Los frutos del Espíritu de Dios en nosotros activan su reino y eso trae bendición a la tierra. Fíjense, dos beneficios que vemos en esta palabra. Dice, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. El fruto de nuestro carácter modificado a causa de nuestra relación con Dios nos da el acceso a Dios, a pedirle cosas a Él y que Él nos dé. Es un principio legal en el reino de los cielos. No es por capricho, no es porque yo quiera ni porque el otro quiera. Son principios, leyes que se cumplen y están en la palabra. Y número dice, contra tales cosas no hay ley.
No hay ley que te pueda juzgar si tú estás fluyendo en los frutos del Espíritu. Tenemos la legalidad de Dios a nuestro favor. No hay ley contra los frutos del Espíritu. Quiere decir que no hay enemigo, no hay quien te acuse. Amén. Necesitamos crecer en el carácter de Cristo. Que el Señor nos ayude a crecer. Es uno de los propósitos más importantes de nuestras vidas. No se trata de adquirir conocimiento bíblico solamente o participar en las actividades de la iglesia, sino en permitir que el Espíritu de Dios nos transforme. Este crecimiento se manifiesta en el desarrollo de esos frutos: el amor, el gozo, la paz, paciencia, mansedumbre. La madurez espiritual es un proceso. No es de ahora por ahorita, es un proceso que requiere voluntad, requiere responsabilidad, requiere compromiso, requiere humildad para aprender. El mundo necesita ver creyentes que no solo hablen de Jesús, sino que reflejen su carácter. Hay un mundo allá afuera esperando que se manifieste el carácter de Jesús. Por el contrario, a veces no es favorable cuando no estamos reflejando el carácter de Jesús, hablar de Jesús. Nuestras acciones, nuestras decisiones hablan de eso. El Señor nos ha mandado a hacer luz en medio de la oscuridad. Los frutos del Espíritu encienden la luz. Cuando las personas ven en ti luz, es porque hay frutos del Espíritu de Dios en tu vida. Y esos frutos son la luz que la gente necesita. Para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea un instrumento, un canal de bendición, para que tu vida esté alineada con el propósito de Dios, para el cual Dios te hizo y Dios te plantó en este mundo. No para quedarnos igual, sino para crecer. La palabra dice que la senda de los justos es como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Tu día tiene que ser perfecto. Amén. Así que nuestra oración sea: Señor, forma en mí el carácter de Cristo, para que mi vida te glorifique y otros puedan conocerte a través de mí. Amén. Así que ponte en pie.